Buenas, buenas. Ahí estoy dándole entrada a la gente. Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo van? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ahí me avisó Jorgelina que no va a poder participar, no sé qué le surgió, Bueno, para que no la esperemos. Estoy ensayando para ser la gran senador. Vieron que la última onda es que ponen la foto y se van. bueno, viste, hay una pregunta que preguntaba alguien sobre, oh, te fuiste, sobre la cáscara del eucalipto, del aprovechamiento de la cáscara de eucalipto, Ajá, de la corteza del eucalipto. sí. Que, bueno, la pregunta era decía si a partir de la corteza de eucalipto se podía obtener bioetanol, cuáles son los resultados en comparación con chip y aserrín. Bueno, Esto no nosotros, yo no conozco que se haya hecho, pero de todas maneras siempre corteza, viste que es mucho menos, tiene mucho menos celulosa que tiene y en el muchas de caso, otras cosas, extractivos, inorgánicos, tiene mucho la corteza. Así y que, también el eucalipto se me hace que tiene mucho menos cortezas que el pino. O y sea que aparte tiene ya, una corteza, depende del eucaliptus, no ah, todos. Pero viste que el que es más común acá tiene esa corteza correosa, viste el grandis, que son sí, como sí. tiritas, es finita, y tiene la célula, ahí tiene todo lo que son los elementos vasculares, los vasos de la corteza interna, y tiene poca fibra, porque en general viste que las cortezas tienen muchas células, este, de estas, ¿cómo es que se llaman? Que son las típicas de los frutos y las cortezas, que son unas células gruesas, pero Ujú. que tienen mucha pectina, mucha cosa, poca celulosa en realidad. Sí. Bueno, esa era una de las preguntas que, bueno, yo no tengo datos de que se haya hecho un estudio técnico económico sobre ese No, tipo de... técnico económico no. Se puede haber No, hecho algún estudio de laboratorio por ahí, pero no he visto nada publicado. sí, yo tampoco. Y después, bueno, esto se han hecho estudios para obtener bioproductos, como por ejemplo aceites esenciales de la hoja de eucalipto. Y esto, viste, es un poco más para otra área, ¿no? Que, Sí, sí. De hecho, sí debe haber muchísimo, porque justamente para sí, eso se usa. Así que debe haber mucho, pero nosotros no lo conocemos porque no es el área nuestra, ¿no? La parte de justamente aceites esenciales y eso. Después sí, había pero sí, una pregunta que tenía que ver con enzimas, creo, ¿no? Que sí, preguntaba si se estaban desarrollando enzimas en el país. Yo, bueno, acá lo que todo se compra, lo que es a nivel industrial, una encima clarita. es un cóctel. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Sí, las enzimas se compran, hay desarrollos, acá mismo en el Inbiomis han Claro, trabajado desarrollando enzimas que sacan directamente de acá del monte y las han probado, pero eso no se comercializa, lo que se comercializa son las marcas conocidas, ya que sabemos. ya están optimizadas, digamos, que tienen ya una composición y una optimización en cuanto a la proporción de una u otra eh, enzimas, digamos. Y
Lo que sí sé de los grupos que están trabajando con enzimas, que son la gente de la Estación Experimental la de Obispo Colombres, de Tucumán, y otra que, bueno, la gente del Centro Nacional de Investigación Agropecuaria del INTA, donde está Eleonora Campos, que ella también tiene proyectos sobre el desarrollo de este tipo de enzimas. Sí, ¿te acordás que ahí en Obispo Colombres también estaban intentando hacer con bacterias? ¿Te acordás que nosotros hicimos Sí. algo de eso? Sí. A ver, ¿quién está? ¿Quién es Juan? Juan está ahí con Galaxy. Hola Lorena. Hola Leandro. Bueno, vamos a empezar rápido, porque si no se nos va, tenemos los 45 minutos y se nos van rápido. Así que yo los dejo yo sigo admitiendo gente acá, y arranquen con las preguntas y a plantear sus dudas, así vamos avanzando y no perdemos tiempo, ¿sí? Sí, me parece bien. Bueno, de las preguntas que tengo acá pendiente, de las que... buenas tardes a todos primero. Tengo algunas preguntas que me llegaron sobre el tema de esta segunda semana. Creo que algunas le contesté ya sobre bioplástico que preguntó Juan. Esa le había respondido... ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Okay. Había respondido la pregunta de Juan sobre bioplásticos. No sé si todos llegaron a leer. Después Juan respondió sobre esa misma pregunta que había hecho, preguntando si el ácido poliláctico era compostable, y sí, él es compostable, es biodegradable y también es compostable, por eso, digamos, se busca usarlo en alimentos, ¿no? Que, por ejemplo, en envases de lácteos, principalmente, porque podría ser compostable. Otra pregunta que tengo pendiente es de Andrés. No sé si está Andrés, no lo puedo, no sé, ¿se encuentra presente Andrés o...? Hola. No, parece que no está todavía. Bueno, voy a seguir entonces con la siguiente pregunta, que era sobre utilización de la lignina. Decía la pregunta de Persia. Persia preguntaba sobre si el licor negro es utilizado como combustible en la industria de celulosa y papel, y si también, bueno, está siendo utilizado para extraer lignina, y cuál sería el proceso más rentable. Yo no estuve buscando algunos trabajos sobre estudios técnico-económicos sobre este tema, que voy a tratar de subirle. Al igual que en el aula virtual van a encontrar un estudio técnico y económico sobre la producción de etanol de segunda generación, para que quien esté interesado en conocer algo más sobre costos, ¿no? En esa parte, ese artículo sobre todo responde a una de las preguntas que decía, que era sobre en cuánto influye o en qué porcentaje influía ese pretratamiento que hay que hacer el material celulósico sobre los costos totales de producción del etanol. Y la respuesta a esa pregunta, que está en ese artículo, porque se basa también
en una serie de review, de revisión sobre el tema, decía que la incidencia del pretratamiento en los costos de producción del etanol de segunda generación rondaba entre el 30 y el 35% del costo total de producción. Entonces, también en ese artículo compara el costo de producción de etanol de segunda generación a partir de una conífera respecto a residuos agroindustriales como ser el rastrojo de maíz. Así que me parece interesante que quien esté interesado en ver alguna cosa más sobre el costo de producción de etanol de segunda generación puede consultar ese artículo. Respecto al... María, sí. espera un segundo. Con respecto a esto del costo del bioetanol de segunda generación, una cosa que tiene que quedar muy clara es que cuando nosotros hablamos de biorefinería, estamos hablando de procesos integrados. Si nosotros hablamos del costo del bioetanol de segunda generación aisladamente, eso puede dar cualquier cosa, o sea, en general no es rentable. De hecho, las empresas que quisieron hacer eso, quebraron de entrada nomás, armaron sus plantas pilotos, sus plantas demostrativas, pero no funciona así el sistema. La biorefinería funciona en forma integrada. Hay que sacar cada fracción y aprovechar cada fracción y valorizar cada fracción. Si no, no es rentable, ¿sí? O sea, la rentabilidad está dada por el aprovechamiento integral. Si no, ya Sí, descontado que no es rentable. En este trabajo decía que la producción de bioetanol de segunda generación a partir de una conífera, por ejemplo, estas especies que son nórdicas, respecto a la de un residuo agroindustrial, era 3 veces el costo de producción. O sea, es muy, muy elevado. Sí, es así. Igualmente, también cuando se evalúa el tema del bioetanol de segunda generación hay que tener en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, también el análisis de ciclo de vida. O sea, hay que evaluar, digamos, la totalidad de los procesos y la totalidad de los productos, desde la materia prima hasta el producto final, para analizar, para encontrar bien todas las huellas posibles que lleva, porque también no vaya a ser que uno, por andar valorizando y queriendo valorizar todo, se encuentre con que está obteniendo cosas más contaminantes que los otros productos, ¿no? Entonces, cuando uno hace el análisis hay que hacer todo el análisis, es el análisis técnico-económico integral, con la valorización de todo, el beneficio ambiental que se puede obtener, que proviene justamente por el hecho de poder aprovechar la totalidad y no tener casi efluentes, utilizar procesos limpios, justamente para cumplir con eso, con esa premisa, ¿no? Entonces, no es sencillo, ¿sí? Es algo que uno lo tiene que analizar en forma integrada, y llegar, digamos, a los procesos y los productos más rentables, menos contaminantes, o sea, tiene que ser un combo, ¿sí? No es solo porque la base sea biológica que es la panacea y todo anda bárbaro, ¿sí? Hay que tener en cuenta todas esas cosas. ¿Alguna pregunta, además de las que estaban en el aula virtual, para ir respondiendo? ¿Les pareció claro el material de estudio? ¿Les sirvió? El material me pareció claro, a mí me quedó una duda, después repasé y no sé si se puede aclarar. Estaba la pregunta sobre la nanofibrilación, que podía ser de un proceso mecánico o químico. Yo quizá mal entendí, y por lo que sí quedó claro, que mecánicamente consume mucha energía y toda una refinación. De hecho, han estado trabajando en la UNAM generando microfibras y nanofibras a partir de los recursos celulósicos que hay, desde el alpino, euca y bagazo.
pero la duda que me quedaba era si era químico o mecánico. Yo interpreté que era falso eso, que era mecánico o químico mecánico, para favorecer de que la energía aplicada sea menor. No sé, me quedó una confusión. Siempre va a haber un tratamiento mecánico porque es lo que permite desestructurar la pared, ¿no? Fibrosa. Eso siempre va a necesitar un tratamiento mecánico, por más que le aplique un pretratamiento químico para disminuir el consumo energético. O sea, la nanofibrilación o microfibrilación se produce por este tratamiento mecánico intenso en energía. Pero para disminuir el costo, ¿no es cierto?, de energía, siempre, bueno, se trata de aplicar un tratamiento químico o enzimático. ¿Mm? Claro, pero yo entendí que la pregunta era si podía ser o químico o mecánico. Yo entendí que eran complementos, pero no químico. El O me hacía ruido, ahí me confundió. Ok. Lo voy a mirar, voy a mirar las preguntas porque son varias, así que por ahí lo reformulamos porque podemos ver el cuestionario y ver cómo está esa pregunta. No. Claro, a mí me parecía, a mí me confundió ese O. Yo pensaba que la pregunta, si fuera verdadero, yo decía, o es mecánico solo, Claro. sabiendo de que hay un consumo energético importante, o es, como realmente después se avanza, que sea químico para hacer esa especie, mal dicho, de maceración o de ablandamiento o de apertura, químico, mecánico. Entonces el O ese me hace ruido, yo digo, no, o es Puede que haya mecánico solo o es químico, mecánico, pero ahí se me arma un lío. No, esto puede que no esté bien formulada la pregunta, probablemente, pero no tengo presente aquí la pregunta. Nancy, ¿sabés cuál era la pregunta? A mí me pasó lo mismo, ¿eh? ¿Se acuerdan qué número de pregunta era? 7, pero no me acuerdo. La pregunta dice, la obtención de nanocelulosas es a partir de métodos químicos y mecánicos. Algo así creo que es. Ahora la miro bien, pero... Sí, pero tenía una O mecánico. A ver. Yo la tengo como pregunta 2, no sé si en otro cuestionario cómo será, pero la pregunta era, ¿la conversión de celulosa a nanocelulosa puede realizarse por métodos químicos o mecánicos? Yo ese O dije, no, para mí podría ser mecánico o químico o mecánico. Yo puse falso y es que estaba mal, algo no entendí. No, I o sea, puede ser I, pero se dice, o claro. solo, o sea, y con un tratamiento mecánico o solamente mecánico. Claro, pero el químico o mecánico, yo sé que químico solo no puede ser, Claro. me parece. No, químico solo no. Es necesario aplicar un tratamiento mecánico posterior del tratamiento químico o enzimático para producir la desestructuración. Eso es Por eso, entonces es falso para mí, si es por método. Debería ser I-O. Respondieron, sí, vamos a ver esa pregunta y vamos a tratar de rehacerla, pero de todas maneras no se preocupen, vamos a valer, sí, o sea, vamos a sumarle el punto de esa pregunta en caso que hayan contestado bien, ¿no? No, clarísimo, muchas Ahora, gracias. con respecto al cuestionario, como están organizadas, o sea, está con la orden de organizarse al azar, cada uno que entra, por ahí le toca la pregunta en diferente orden o diferente pregunta, por eso para uno era la 2, para otro la 7. ¿Sí? Sí. No es el mismo examen. Puede ser, está bien. Está muy bien. Eso para que no se copie. Clarísimo. No, yo mi duda era para entender porque quedé medio en offside y eso me parecía que uno u otro, yo digo, no, son complementos en todo caso. Pero está bárbaro la aclaración. Está bien que también así nos permita a nosotros, por ahí, son tantas preguntas porque cargamos un paquete de 40 preguntas casi,
así que Claro. hay alguna apuesta, hay que mejorar la pregunta. Buenísimo. Con respecto al tema de la energía que decía Juan, sí, en realidad el consumo de energía es alto porque el tiempo de fibrilación es muy largo, y dependiendo de las características de la pulpa que se esté refinando va a ser más o menos largo. Hay algunas que son, bueno, ya sabemos, ¿no? Lo que es, por ejemplo, una pulpa de pino que tiene lignina, una pulpa de química, pero de alto rendimiento de pino, puede estar ahí refinándose muchísimo, porque es una pulpa que necesita mucha intensidad de refino. Y hay otras que son más fáciles, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta es que en realidad, bueno, eso lo vamos a ver un poquito ahora, es un adelanto de lo que vamos a ver ahora en esta tercera semana, pero una cosa importante a tener en cuenta es que cuando uno agrega un poquito de nanocelulosa, un 3%, que es lo que usualmente se agrega, se puede evitar el refino. O sea que uno está agregando una pequeña porción de nanocelulosa y toda la energía de refino que se usa en la fábrica, que se gasta en la fábrica para refinar las toneladas y toneladas de pulpa que se producen, se ahorra. Entonces, digamos, ahí se compensa. ¿Se entiende? Sí. Una pregunta que también había hecho Juan era sobre la recuperación de lignina de la empresa Celulosa Argentina. No sé, Cristina, si sabes algo al respecto. No llegaron a hacerlo. Ellos tenían pensado hacerlo, pero no llegaron a hacerlo porque, bueno, ellos querían conseguir que alguien les financiara el proyecto, y por lo que tengo entendido todavía no consiguieron financiamiento para eso. Eso justamente es algo de lo que están las presentaciones de la tercera semana. No sé si llegaron a ver hoy los materiales, pero justamente hablamos de esos temas. Sí, yo recorrí así muy rápidamente y está clarísimo. Y bueno, justamente mi pregunta era porque sabía que había todo un entusiasmo para hacerlo por fuera de la caldera, que es la situación que Claro. vos, Lo que ejemplo yo que has dado, planteaba lo que yo planteé en la administrar presentación. ese exceso, no tener que ir hasta caldera. Por ejemplo, en Ledesma nosotros tuvimos que ir a otra caldera de recuperación, Claro. afortunadamente se concluyó el proyecto, pero ese crecimiento te empieza a sobrar licor, no lo podés gestionar de otra forma, el efluente es totalmente perjudicial, la gran demanda que tiene de oxígeno, lo compulsivo que puede ser un efluente, su presencia. Así que justamente era la idea si esta gente había progresado o no, Lo que pasa habían es que hecho, incluso en la jornada lo presentaron y parecía muy interesante el proyecto de la Lignobut. gente de celulosa apuntaba al proceso Lignobut. Y yo lo que le decía a Norberto, Maestro Giovanni, es que se van a algo, por supuesto, patentado, súper caro, cuando en realidad, para mí, el camino más coherente fue el que hizo Susano. Susano, yo estuve en Brasil allá con ellos cuando estaban haciendo las primeras filtraciones de lignina con un filtro prensa en el laboratorio, estudiando. Ellos se organizaron y se armaron su sistema de filtración de lignina y se terminó, y ahora la comercializan. O sea, hay una diferencia muy grande en el costo de querer comprar algo llave en mano o ponerse y, digamos, con un poco de paciencia, o contratar a alguien que se los haga, ¿no es cierto? Claro. Entonces, claro, con esa idea de comprar el proceso, sí, era un costo que necesitaban un financiamiento, claro. Sí. Ahora, en la Argentina, si uno llega a captar y poder llegar a feliz término un proyecto de eso y tener la lignina, ¿acá en el país tiene alguna aplicación así? ¿Tiene comercio, tiene mercado para eso? ¿Puede sustituir alguna importación? Se estuvo utilizando, de hecho, hay una empresa que es de Córdoba, que fabrica paneles,
fenolformaldehído y se está usando, Claro. se hicieron las pruebas y se empezó a comprar lignina de Susano para eso. Después ahí se usa lignina en los campos de petróleo como agente para, ¿cómo se dice?, para reducir la viscosidad en los pozos. O sea, tiene en el país, tiene un mercado, de hecho se compra lignosulfonato también. Claro. Pero sí, usos tiene muchísimos. El tema es que, bueno, hay que... Lo que hizo la gente de Susano es empezar a regalar muestras de lignina para todo el mundo, cada uno que pedía, ellos regalaban, justamente para generar esa necesidad, o sea, generar el mercado. Claro. Y bueno, y en base a eso, digamos también, todas las investigaciones, por ejemplo, para obtener fibra de carbono, fibra de carbono, buscar aplicaciones, digamos, ¿no? Entregando esta lignina a las empresas y trabajando con otros grupos, con otras empresas que estén interesadas en probar estas ligninas, es como también De hecho, se avanza en claro, investigación. aunque no sea un proceso o un uso existente hoy, puede ser un uso futuro, porque de hecho, bueno, nosotros estamos trabajando con lignina en este momento, estamos queriendo producir grafeno para catalizadores. O sea que, digamos, tiene muchísimas. Las fibras de carbono me encantaría probar, solo que necesitamos el equipo que no tenemos para generar la fibra. Claro. Pero de hecho son todos materiales que se importan en Argentina y que se podrían producir a partir de lignina. Claro. Muy bien. Bueno. Bueno, si están interesados también en costos sobre recuperación de lignina, yo creo que les puse algunos valores en la presentación, en caso que necesiten Sí. algún material me avisan, digamos, para si tienen ganas de leer sobre el tema. ¿Alguna pregunta más que...? Ay, yo me quedé con una que creo que estaban contestando justo cuando vine a la reunión por el tema de las enzimas. ¿Las enzimas que se consiguen son todas de estas empresas internacionales o hay alguna producción acá en Argentina? Yo le comentaba a Cristina que aquí en Argentina está en desarrollo a partir de microorganismos locales, la gente del INTA, hay un grupo que está trabajando en este tipo de enzimas, que es la gente del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias del INTA, Leonora Campos, es la investigadora que conozco que está desarrollando este tipo de enzimas. También la gente de la Estación Experimental de Agroindustrial de Obispo Colombres en Tucumán. Ellos tienen bastante experiencia en el tema de enzimas y ahora creo que, bueno, que están trabajando para producir celulasas, para hidrolizar celulosa, ¿no? ¿Son enzimas recombinantes o...? Ay, perdón, María. No, te decía que acá en la provincia tenemos el INBIOMIC, que es el Instituto de Biotecnología de Misiones, que también ha aislado enzimas, celulasas de hongos locales del Monte Misionero, y los ha probado, bueno, para ver cómo funcionaban. Estaban inclusive en una escala, habían pedido para hacer un cambio de escala, un financiamiento de producción. Porque el interés, digamos, en producir estas enzimas está en que estas empresas, que Novozymes o la otra, no me acuerdo el nombre, los costos de estas enzimas es muy elevado y se notan los costos también de producción del etanol de segunda generación. O sea, el costo de enzimas es muy elevado y se busca alternativas locales, ¿no? De producción local,
y no depender de estas grandes empresas, ¿no? Reducir los costos de producción de estas enzimas. Claro, estas enzimas que son, o sea, que son purificadas de hongos, ¿no es que son enzimas recombinantes? O sea, ¿se producen a gran escala de una manera recombinante o son purificaciones de cultivo? No tengo Yo me voy para ese lado, que me gusta a mí. No. Nosotros más que la aplicación, no, yo no te sé decir. Pero puedo averiguar, porque es cuestión de preguntar acá. Sí. Claro, entiendo que es un mix de enzimas que no sé si se saca de un extracto extracelular, digamos, de estos hongos, o no sé bien si hay algún otro microorganismo que las produce, o si son mezclas porque se producen cada una separadamente y después arman el cóctel. Y yo creo que son, me da la impresión porque, digamos, son cócteles con determinada proporción y o sea, se combinan de una manera, o se optimizan, y para optimizarlas tenés que tener un control de la proporción. O sea, ese cóctel está optimizado por estas empresas, de ahí el secreto, digamos, ¿no? Que tienen. Claro. Vos o sea decís que la tal de vez las sean... empresas. Sí, la de las empresas, sí. Sí. No, yo pensé que decían las que se estaban produciendo acá localmente en Argentina, que estaban en investigación. Claro, no, yo desconozco. O sea que las de estas empresas internacionales sí son enzimas recombinantes. No sabría decirte, ¿eh? No Y sabría mira, decirte. en el material que yo puse sobre enzimas en las lecturas optativas, Sí. ahora de la tercera semana, hay algo de eso. Y Me voy a fijar. habla de que son recombinantes. Sí. Bueno. Pero por eso te digo, esas son las industriales, digamos. Porque están las empresas que están apuntando, bueno, estamos haciendo todos los adelantos, estos son todos los adelantos de la próxima reunión. No, que las empresas están haciendo mucha optimización, sobre todo en lo que es adaptación a la temperatura y el pH. ¿No? Y bueno, hay 2 o 3 trabajos ahí sobre enzimas en las lecturas que habla de eso. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. A mí me quedó una duda con respecto a las preguntas de bioplásticos. Lo que estaban hablando era todo bioplásticos de primera generación, ¿no? O de segunda generación. No, yo preguntaba de los bioplásticos. Nosotros tenemos la experiencia del bioplástico de primera generación y trabajando con Braskem en Brasil. Esa era no solamente la... Y lo que decía es que si en algún momento hay digamos, un objetivo seguramente mundial de reemplazar los plásticos por elementos, lo que serían, digamos, vajillas de primer uso, de único uso, como son los patios de comida, etcétera, bandejas, bowls, etcétera, ostras para hamburguesa, lo que fuera, y escuchábamos, o algo nos enterábamos de en China, que había algunas aplicaciones de film, de plásticos, que podían incluso darle un valor todavía mayor desde el punto de vista de la sustentabilidad a algunos plásticos que llegaban a ser hasta compostable, como era el ácido poliláctico, que bueno, según lo que hemos visto en la actividad esta del curso, hay posibilidades, digamos, de llegar a tener ácido láctico y después de polimerizarlo. Sí. Y bueno, mi duda era, primero con los bioplásticos y en la Argentina, que se contestó muy bien, hay otras opciones, y en Brasil y en el mundo, digamos, de que estén haciendo bioplásticos, pero la consulta adicional era sobre si eran algunos de estos seguramente reciclables, pero cómo llegaban a ser algunos compostables y otros no. Probablemente por características propias de la cadena o de los monómeros que lo integran. En el caso de polietileno es reciclable, ¿no? Y el poliláctico podría ser compostable, ¿no? Nosotros tenemos un trabajo que hicimos junto con un grupo de Perú, que es el análisis de ciclo de vida de polietileno de primera generación, base, digamos, de Braskem,
y de segunda generación, digamos, obtenido por nosotros, ¿no? A partir de materiales lignocelulosas. Y nos da que es, por suerte, el nuestro, digamos, tiene un mejor comportamiento ambiental, el de segunda generación con respecto al de primera. Y bueno, y después en la parte de ahora de la tercera semana, hay una presentación entre los materiales de la semana sobre nuevos productos, la parte de innovación y nuevos productos. Y ahí van a ver todo tipo de bandejitas, de todo, porque es todo lo que las empresas han desarrollado justamente a partir de fibras y con materiales compuestos y con ese tipo de cosas. Está, digamos, en todo el mundo, Muy bueno. En Europa mucho, en Alemania, se ha investigado mucho y todo esto de los plásticos de un solo uso, están tratando de reemplazar todo lo que son plásticos base fósforo. Sí. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien quiera comentar algo? ¿Consultar alguna cosa más? No, yo muy interesante todo. Yo ahora tengo otra reunión, pero la verdad que el contenido, todo, la verdad que ha sido muy, muy interesante. Es el futuro y bueno, en muchos casos ya el futuro es hoy en muchos países. Así que realmente el temario, todo muy, muy, muy bueno. Vamos a ver la tercera semana. Que bueno, me he podido revisar un poquito esto que explicó. Bueno, les cuento Tina, que y bueno, tienen, sí, vamos a ir mirando. ahora la tercera semana, bueno, un cuestionario como los cuestionarios que venimos teniendo, y después tienen que hacer un pequeño trabajo de integración para cerrar el curso, donde ahí ya va a ser una creación propia de ustedes. Les vamos a pedir que hagan algún desarrollo de biorefinería, a ver qué piensan, alguna aplicación, alguna cosa. Así que era nomás para avisarles que, digamos, no termina todo con el cuestionario de la tercera semana, sino que van a tener un trabajito creativo. ¿Y qué tiempo, Cristina, hay para entregar ese semana, trabajo? Una semana. ¿Una semana más? Sí, ¿Sería? Claro, sí, sí. Son 5 La semana que viene. Claro. Sí. Sí, Bueno, yo los saludo. Problemas, se lo extendemos un poco al plazo. Hasta luego. Que sería, digamos, tampoco sería un trabajo muy extenso, ¿no es cierto, Cristina? Es solamente aplicar los conceptos que estuvimos viendo a algún tema en el que estén trabajando, cómo se pueden aplicar el concepto de biorefinería, qué productos se pueden, digamos, proponer, que se pueden producir, digamos, dentro de este esquema de biorefinería. Un poco de usar la imaginación, como dice Cristina, la creatividad. Bueno, no sé si desean hacer algún comentario, alguna cosa más que aprovechar este tiempo. ¿Lo fueron llevando bien el tema de la química? ¿No se les complicó? Bien. Bueno. Bueno, entonces, si estás bien, está todo bien, voy a ir tratando de subir algunas cosas que me parecen que puedan interesarles. Quedó pendiente algo sobre certificaciones de bioproductos que voy a subir al aula, que estoy preparando, digamos, porque estoy extrayendo cosas de diferentes